El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Ferni Revelo y Diego Rizzo. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es La Neta de las Drogas. Me presento, me llamo Diego Rizzo, estoy con... Yo soy Ferni Revelo y el día de hoy vamos a hablar del bullying y las drogas. Vamos a platicar sobre esta situación que le afecta tanto a los jóvenes hoy en día. El día de hoy nos acompaña el maestro Gerardo Contreras. Él es especialista en la prevención de las adicciones. Hola maestro, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal Ferni, Diego? Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar por lo más importante y el primer concepto. ¿Qué es el bullying? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué tipos de bullying existen? Bueno, acá vemos tres preguntas. Responderé la primera. ¿Qué es el bullying? El bullying es una forma de violencia que se da en la escuela. Pero habría que entender que no todas las violencias que se dan en la escuela son bullying. Okay. Tienen que tener algunas características específicas. Y las voy a mencionar ahora. Para que sea bullying, es necesario que se genere entre pares. Okay. Es decir, tú y yo formamos parte de un mismo grado escolar. Si se da entre nosotros un tipo de violencia, es característico del bullying. O sea, ¿similares, por ejemplo? Sí, similares en un grado escolar, aunque no significa que tengan las mismas capacidades físicas o las capacidades psicológicas. Si se da, por ejemplo, de un profesor hacia un alumno, no es bullying, es abuso. Entonces, para que sea bullying, tiene que ser entre pares, tiene que ser, no tiene que ser en respuesta hacia una agresión, tiene que ser sin ningún tipo de justificación. Tiene que ser de manera reiterada y tienes que generar en el agresor un sentimiento como de intimidación, digamos. Si se dan esos elementos, entonces podemos decir que se trata de bullying. Ahora preguntabas por acá, hacías otra pregunta referente a... ¿Cómo se manifestaba? ¿Cuál es la forma de manifestarse del bullying? Perfecto. Hay diferentes formas de manifestarse. La más común, seguramente la que más conocemos, es el bullying físico o la violencia física. En este caso es lo más común, lo que regularmente se ve más, se visualiza más. Llamémosle patadas, coscorrones, empujones, escupitazos. Todo lo que se puedan imaginar en cuanto a violencia física es una forma de bullying física. Regularmente esto se da entre hombres, se da entre hombres varones, por así decirlo. Existe otra forma de manifestarse el bullying que es más de tipo verbal. Es decir, lo más característico... Insultos, apodos. Ese es clásico. Los sobrenombres famosísimos. Los sobrenombres, ¿no? Y que tiene mucho que ver con los sobrenombres, tratando de resaltar algunas características físicas del otro o de la otra. Por sus condiciones físicas, por sus condiciones socioeconómicas. Mira, ya viste al compañero que no trae tenis, que tiene roto su pantalón, que su mochila es muy vieja, o que tiene alguna característica en su físico, etcétera, etcétera. Este es el bullying verbal, digamos, que es el que más existe, digamos, en las escuelas. Está el otro que es el bullying o la violencia psicológica, que básicamente la podemos entender por las exclusiones. O como es conocido en las escuelas, la ley del hielo. Seguramente ustedes lo conocen. Este tipo de violencia o bullying se da mucho entre mujeres. Es más característico entre las personas mujeres, que son menos violentas en lo físico, más en lo psicológico. Y existen otros tipos de bullying, el sexual, por ejemplo, y el ciberbullying, que también está por ahí en boga y que es muy fuerte últimamente. Ferni, ¿alguna pregunta que quieras hacerle al maestro? ¿Por qué se hace el bullying? Híjole, es una pregunta muy compleja porque no hay una sola causa que genere este bullying. Digamos que es un problema, es un fenómeno multifactorial. Puede ser desde razones de la propia persona, puede haber razones desde el entorno inmediato, puede haber razones desde la familia, etcétera, etcétera. Poner un ejemplo, muchas de las personas que hacen bullying vienen de algunos contextos de violencia familiar,
que es muy común. Algunos otros han sufrido del propio bullying por alguien más fuerte que ellos. Lo hacen para desquitarse, sobre todo. Lo hacen para desquitarse o lo siguen reproduciendo de los contextos que ellos vienen. Como les decía, la familia. Seguramente muchas de las personas que generan este bullying vienen de familias donde se expresa mucho la violencia. O sea, me estás diciendo que el agresor, el que provoca, el que es el que le hace bullying a otros, también tiene algunos factores detrás de él que le hagan que sea de cierta forma. O sea, no solo es la víctima la que, no sé, que tenga problemas, etcétera, sino que también el agresor. Sí, no es una regla, pero es común, pues. O sea, que si yo en este momento genero algún tipo de violencia hacia ti o te hago bullying en la escuela, es muy probable que tú también lo generes en una persona más en otro momento o cuando veas las condiciones adecuadas. Ok. Y por ejemplo, ya hablando de esto, ¿a quién se le debe de atender primero? ¿Al agresor o a la víctima? Híjole, se tiene que atender a todos, no sé a quién primero. Lo cierto es que quien está más expuesto en ese momento es la víctima. Uh-huh. Ahora que preguntas esto, me gustaría dejar claro que existen diferentes personajes. Okay. Es decir, para que exista el bullying, regularmente existen tres personajes o tres actores, ¿no? Uh-huh. El acosador o la persona que ejerce la violencia o el bullying, que regularmente viene de contextos de violencia, uh-huh. No reconoce mucho las empatías, no ha desarrollado mucho la capacidad de empatía, uh-huh. Se cree que tiene una autoestima alta, aunque no necesariamente, es el acosador. Okay. El otro es la víctima, que pues, como lo sabemos es la persona que recibe esta violencia, este bullying. Regularmente es una persona que le cuesta trabajo manifestar algunas cosas, uh-huh. que a veces, que no siempre acusa, no siempre delata lo que está sucediendo. Y existe otra figura que me parece muy importante, que son los observadores, son los testigos, ¿no? Okay. Que en muchas de las ocasiones no dicen nada, no dicen nada ni hacen nada porque posiblemente sean los que siguen en la lista. Okay. Es decir, si son soplones, como se les dice, es tienen probable... miedo de que se los hagan a ellos. Exactamente, por ahí va. Son los tres. Y bueno, también yo creo que en esos casos se puede presentar tanto los que les da miedo volver a ser la siguiente víctima, como los que son amigos del atacante, agresor, ¿no? Del victimario. Sí, exactamente, o sea, es común que si ustedes están viviendo un caso de bullying que no sea hacia ustedes o ustedes no lo estén generando, ustedes luego piensen, híjole, a lo mejor el próximo o la próxima soy yo, y pues mejor no digo nada, mejor no acuso, no le digo nada al profesor. Como si no vi nada. Exactamente, que es muy común, que es muy común que pase en las escuelas, que son los más, pues, o sea, regularmente los menos son los acosadores y los acosados, uh-huh. y los más son estos testigos que no dicen nada. Bueno, como es del acosador, muchos dicen que hacen bullying porque tienen muy alta la autoestima y quieren hacer sentir menos a los demás. Pero bueno, pienso que en la mayoría de los casos es porque no tienen confianza en sí mismos, ¿no? Sí, es probable que no tengan confianza en sí mismos. Es probable que también tengan algunas otras carencias. Es decir, como lo manifiestan, parecería que tienen una autoestima alta, que tienen el poder, que tienen el control. Pero no necesariamente pasa eso. O sea, seguramente ellos vienen de algún otro contexto en el que alguien les bajó la moral, en el que alguien les generó algún tipo de inconformidad, de falta de seguridad, y lo quieran reflejar en otros términos. Ok. Pues bueno, ahorita hemos hablado mucho del agresor, de todos los factores que pueden estar detrás de él, hablando un poco de las víctimas. ¿Qué pueden hacer para protegerse del bullying? Pues mira, se pueden hacer muchas cosas. Primero, dejar claro que no tiene nada de malo delatar, es decir, siempre y cuando sea de la manera más adecuada. Okay. También no tiene nada de malo defenderse, es decir, si yo recibo algún tipo de violencia hacia mi persona, uh-huh. lo ideal sería que yo no responda con otro tipo de violencia, pero también es necesario la defensa, no, uh-huh. no en un mismo sentido, sino existen muchos canales, la manifestación, uh-huh. El acercarte a alguna persona que sea especialista. Si yo no soy el que sufre el bullying, pero soy un testigo, tampoco tiene nada de malo el acercarte con una persona que pueda hacer algo. Que pueda ayudarlo, ¿no? Exactamente. Y regularmente esto se da porque el acoso, la violencia, siempre se genera en espacios donde no hay adultos. Uh-huh. Es decir, es muy común que el acoso sea cuando salió el profesor o la profesora del salón de clase. Es muy común que el acoso sea en los baños de la escuela, es muy común que sea en los patios donde no está la vigilancia ahí del profesor o la cuando profesora. Cuando está seguro que nadie los está viendo y cuando que nadie les puede decir nada. Exactamente. Ahí es cuando aprovechan y generan este tipo de violencia. Y bueno, ¿cómo sé si yo hago el bullying?
Porque en muchas ocasiones dicen, no, pues me molesta, pero tú también debes ser el que esté ocasionando eso. ¿Cómo sabemos? Mira, en ocasiones, y lamentablemente, la mayoría de las ocasiones, quien hace bullying cree que está haciendo una cosa muy simpática. Quien hace el bullying piensa que lo está haciendo como una broma, es decir, dice, es una inocente broma, no pasa nada. Claro. No siempre se da cuenta quien hace bullying que realmente te está teniendo una afectación hacia el otro. Entonces, pues más bien aquí es un trabajo constante del personal docente, de los padres, de los amigos, que tienen que manifestarlo. Okay. Es decir, no pueden dejarlo ahí de largo. Alguien le tiene que decir a este chico, a esta chica, oye, estás haciendo algo que no es positivo, es violento, ¿no? Alguien tendría que acercarse a ellas, a ellos. Claro, ¿y a qué grado, qué consecuencias puede llegar a tener el bullying? Tanto para la víctima como para el agresor. Pues mira, hablando primero de la víctima, lo que se genera más común es, si yo estoy siendo víctima del acoso escolar, del bullying, lo que va a pasar es que le diga a mi papá y mi mamá, oye, pues no quiero ir a la escuela. Entonces va a pasar que empiece el ausentismo escolar, si no es que la deserción escolar. Okay. Sí, los papás también se deben preguntar por qué no quiere ir a la escuela, pero hasta el niño, por pena de que le hagan algo peor, no dice nada, que es lo malo de esto. Exacto, el ausentismo es el principal elemento en el que se refleja. Otras cosas son depresiones. Regularmente los chicos y las chicas que están sufriendo este acoso tienen depresiones. En ocasiones, de manera muy lamentable, se han dado suicidios por acoso escolar. Digo, hemos visto las noticias en algunos casos que los chicos no aguantan este acoso y terminan decidiendo el suicidio. Muchos otros elementos, el consumo de drogas, por ejemplo, claro, también es una de las características como víctima. Como victimario, como acosador, también tiene consecuencias. Regularmente son personas que no alcanzan un desarrollo pleno en su comportamiento. Es probable que tengan problemas de conducta, es probable que tengan problemas de comportamiento en la familia, en la escuela. Es probable que no terminen siempre el ciclo escolar, la escuela. Estas son básicamente las consecuencias. Bueno, estamos hablando de todo esto. Ya empezaste a relacionar un poquito cierto tema de drogas con el bullying. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué forma directamente se pueden relacionar las drogas con el bullying? ¿Cómo lo pueden afectar? ¿Y te parece si me contestas esta pregunta regresando del corte? Perfecto. Amigos, quédense con nosotros. Esto es La Neta de las Drogas. Regresamos. Padres, las madres, que son gente muy cercana a los hijos, tendría que tener el tacto de identificar algunos riesgos. Regularmente una persona que sufre este acoso empieza a manifestar algunas cosas. Entonces acá el rol más bien del padre, de la madre, es identificar estos riesgos, hablar con ellos, preguntar qué pasa, decir en qué se les puede ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita directamente que estamos hablando de cómo se relacionan con los que actúan, últimamente ha habido ya ciertos cambios en legislaciones de que ya se puede actuar en contra del bullying en la vida real. ¿Hay alguna legislación o hay alguna ley que tenga alguna interacción directamente cuando el bullying es... De regreso en este programa, La Neta de las Drogas. Bueno, retomando la pregunta que te había hecho antes del corte, pues volvemos a lo mismo. ¿Cómo se pueden relacionar directamente las drogas con el bullying? ¿Y qué consecuencias puede tener todo este aspecto de las drogas dentro del bullying? Ok, Diego. Pues bueno, habría que preguntarnos primero, ¿qué es primero, las drogas o el bullying? Y nos haríamos la pregunta eterna de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no?
En muchas de las ocasiones, el acoso escolar genera en las víctimas que se tengan que arropar, que refugiar en el consumo de drogas. Okay. Y en ese sentido, el acoso escolar genera el consumo de drogas. Pero no siempre pasa así. En algunas otras ocasiones, es al revés, pues, el consumo de drogas genera en las víctimas, perdón, en los acosadores, que ese consumo lleve al acoso escolar. Realmente está muy relacionado, no siempre es primero uno que otro, pero son temas muy relacionados. Regularmente las personas que acosan tienen las condiciones tanto de acosar como de consumir drogas. Okay. ¿Con qué drogas es más fácil hacer bullying? Pues mira, no necesariamente es con alguna. Estadísticamente encontramos más con el consumo de alcohol, pero también es porque el consumo de alcohol es lo que más se consume entre jóvenes, aunque sabemos que el consumo de alcohol es un depresor que genera primero una efusión y después da para abajo, como decimos, ¿no? El bajón. Sin embargo, si tuviéramos que decir algunas drogas que generen más acoso escolar, más bullying, pensaríamos en las que dan para arriba, es decir, en estos estimulantes. Aunque regularmente en este tipo de población no se consume tantos estimulantes, es más alcohol, tabaco, y la principal droga que yo relacionaría con el acoso escolar es sin duda el alcohol, porque está más presente. Ok. Esto que nos hablabas de que no son tan comunes ciertos estimulantes, ¿es que por cuestiones económicas, cuestiones de, no sé, de que sean comunes o...? Pues una hipótesis puede ser que sea por cuestiones económicas, es decir, lo que más se consume entre jóvenes es alcohol, tabaco, menos marihuana, menos cocaína. Es una probabilidad. Otra posibilidad es que sea por acceso, aunque sabemos que muchas drogas son accesibles, principalmente los jóvenes, secundaria, media superior, primaria no tanto, tienen más acceso al alcohol, al tabaco, marihuana quizá un poco. Bueno, igual realmente hablando sobre todo este tema de relación entre las drogas y el bullying, si estoy bajo el efecto de alguna droga, ¿me puedo proteger del bullying o puedo defenderme del bullying? Pues mira, bajo el influjo de cualquier tipo de droga, es muy difícil que tengamos o que se tenga capacidad de muchas cosas, de defenderte o de ejercer el bullying. Porque, por ejemplo, hablábamos del alcohol. Sí. Entonces, digamos, no sé, la típica tradición de me voy a aventar unas, me doy valor y así ya me voy a defender del que me está atacando o algo por el estilo. ¿Me explico? Es probable, digo, no es lo ideal, porque el alcohol, como sabemos, inhibe el sistema nervioso, entonces es probable que si en tus 5 sentidos no puedas tener la posibilidad de acusar, de defenderte, de tener una acción ante el acoso, es menos probable que con consumo de alcohol puedas reaccionar de una mejor manera. Quizás hasta te vaya peor. Quizás te vaya peor en todos los términos, ¿no? En muchos sentidos te vaya peor. No tiene ningún sentido, no tendría que tener ningún tipo de relación el consumo de alcohol. O sea, no es recomendable, pues. Claro, para defenderse. Ni para defenderte, ni para ligar, ni para ser más valiente, para nada. Okay. Bueno, yo opino que cuando consumes alcohol para hacer algo, lo único que haces es quedar en ridículo frente a todos. Es muy probable. Y bueno, volviendo al ciberbullying, cuéntanos más sobre esto. Bueno, como decía hace rato al principio, existen diferentes formas en que se manifiesta el bullying. Ya mencionábamos algunas. Quizá estadísticamente la que es menor es el ciberbullying. Pero que cada día va creciendo más, ¿no? Exactamente, pero también hay que ver que es el tipo de acoso escolar o el tipo de bullying que ha ido creciendo en mayor medida. Digo, todos tenemos acceso a las tecnologías de información, a redes sociales, a los teléfonos. Cada vez es más común, seguramente todos hemos visto algún tipo de manifestación violenta en las redes sociales, insultos, burlas. Es muy común que a veces se graben peleas o se graben cómo están agrediendo a una persona, la suben a redes, los apodos, los memes. Sí, hay muchas formas. Lo hacen formas. por popularidad, que es lo que buscan. Por popularidad, exactamente. Es una de las características también de los que acosan, ¿no? Quieren ser populares o pretenden esta popularidad. Quieren llamar la atención de los demás. Por así decirlo, quieren llamar la atención de los demás. Exactamente. Bueno, hace rato hablábamos un poquito de las consecuencias del bullying en la vida real, por decir. Sí. ¿Estas consecuencias también aplican para el ciberbullying? Sí, digo, hace rato hablábamos de las autoestimas, de las depresiones, de los suicidios, de muchas
muchos efectos que pasan tanto en la violencia física, verbal, psicológica, pero también pasan en el ciberbullying. Es decir, el hecho de no estar frente a frente no significa que no va a tener una consecuencia. Puede ser similar, puede ser peor, no sabemos, pues, pero sí existe una consecuencia en el ciberbullying. Ok. ¿Cuál sería, como tal, la definición de qué es el ciberbullying? Bueno, ciberbullying es igual una manifestación de violencia que se da entre pares, pero que aquí aprovechan o utilizan las tecnologías de información. Es decir, es igual lo que decíamos, la violencia verbal, que acá no sería verbal, pero es la violencia verbal o psicológica en el que tú pretendes ejercer esta violencia poniendo apodos, pero siempre utilizando estas tecnologías de información y comunicación. Lo más común y lo que más conocemos es el YouTube, en el que se han subido videos, o el Facebook, donde se suben imágenes, donde se suben ahí los clásicos memes, todo esto. Okay. Bueno, por ejemplo, en el caso de una mujer, si le hacen ciberbullying, ¿cómo se siente? ¿Cómo afecta en su familia, con amigos? Bueno, ves que en las redes sociales se extiende todo. Entonces, ¿cómo le afecta personalmente? A su imagen, a su que imagen, es lo que muchas veces se puede dañar. Mira, haciendo una diferencia entre cómo sufre el bullying un hombre, un chico y una chica, una mujer, digamos que las mujeres son más propensas a recibir bullying, ya decíamos psicológico, pero también sexual. Es cierto que las mujeres son más vulnerables, tienen mayores grados de vulnerabilidad en este tipo de violencia, sobre todo en las redes sociales, que sabemos es muy común, que a veces te graba tu novio, te graban los amigos y lo están compartiendo por ahí en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Face. Claro. Entonces digamos que en estos términos la mujer es más vulnerable a sufrir este tipo de violencia en el terreno de lo sexual. Ok. Muchas veces es común que, no sé, o más bien ya se está haciendo un poquito más común, que en determinadas circunstancias actúen padres, familiares o por el estilo en el bullying. Pero ¿cómo pueden realmente actuar cuando estamos hablando de ciberbullying? Cuando muchas veces los chavos pues no le dan absolutamente nada de acceso a sus redes sociales ni nada a los papás o a todos los conocidos. O sea, ¿cómo podrían actuar o cómo podrían enterarse los padres de que su hijo está sufriendo o está practicando el ciberbullying? Pues mira, como tal lo ideal no es que los padres y madres estén ahí de policías revisando qué es lo que escribe su hijo, su hija, qué están posteando, quiénes son sus amigos. Lo ideal es que no fungieran, digamos, como estos policías cibernéticos, porque además no están capacitados para ello. Claro. Sin embargo, los padres, las madres, que son gente muy cercana a los hijos, tendrían que tener el tacto de identificar algunos riesgos. Regularmente una persona que sufre este acoso empieza a manifestar algunas cosas. Entonces acá el rol más bien del padre, de la madre, es identificar estos riesgos, hablar con ellos, preguntar qué pasa, decir en qué se les puede ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita directamente que estamos hablando de cómo se relaciona con los que actúan, últimamente ha habido ya ciertos cambios en legislaciones de que ya se puede actuar en contra del bullying en la vida real. Sí. ¿Hay alguna legislación o hay alguna ley que tenga alguna interacción directamente cuando el bullying es cibernético, cuando es ciberbullying? Mira, como tal, en cuanto al ciberbullying, no tengo conocimiento que existe una ley. Seguramente sí hay algunas normativas que lo tendrían que regular. En cuanto al bullying, no ciberbullying, sino el bullying en general, sí existen algunas legislaciones. Digo, está el artículo 3 de la Constitución, está la ley de Educación Nacional. En el Distrito Federal hay una ley de educación que tienen un intento de buscar la convivencia, la cordialidad, en cuanto a las violencias que pudieran generarse en la escuela. Como tal de ciberbullying no tengo conocimiento, pero seguramente sí hay algunos mecanismos de control en este aspecto. Okay. Haciendo un regreso sobre el consumo de las drogas y sobre las jóvenes, muchas, suelen subir videos alcoholizadas, es como para sentirse bien, ¿no? También, de que, voy a ir a beber y voy a subir fotos y videos a todos lados, ¿cómo perjudica en su persona? Bueno, perjudica de muchas maneras. Digo, en ese momento a lo mejor, si te refieres a las chicas, en ese momento no se dan cuenta de lo que pudiera venir posteriormente. Digo, ellas regularmente se darán cuenta ya que ya que no están en la fiesta, ya que están en su casa, ya que se enteran que subieron un video de ellas.
y se manifiesta de muchas maneras, la autoestima, el acoso no para ahí, es decir, el acoso sigue, no es que ya te haya grabado, que haya subido a la red y ahí se acabó, no, al contrario, ese es el red, inicio, ¿no? Es el inicio para que continúe el acoso escolar, depresiones, muchos... Y todas las consecuencias de las todas las consecuencias. Bueno, el IAPA es conocido por ser una institución en la que tú puedes ir y que te ayuden respecto a adicciones y todo esto. ¿Hay alguna posibilidad de que aquí te ayuden para prevenir o para erradicar el bullying? Pues mira, como tal, en el IAPA, como sabemos, atiende el tema del consumo de drogas, que en muchos de los casos está muy, muy relacionado. Si bien el IAPA no atiende como tal el tema de acoso escolar, en el instituto sí pueden canalizarte a algunas instituciones que son especializadas. Están los centros de integración juvenil, hay muchos centros de atención telefónica que pueden atender, hay muchos espacios pues que pueden atender el problema, pero claro que el IAPA es un buen espacio para acercarte. Ok, perfecto. Y bueno, ¿nos podría repetir los datos del IAPA, por favor? Claro que sí, el teléfono del instituto es 4631-3035, la página electrónica es iapa.df.gov.mx. Bueno, maestro Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Pues igualmente, muchísimas gracias por todos los temas que nos acabas de explicar. Yo creo que quedaron clarísimas ciertas dudas que se le pueden presentar a cualquier persona, ¿no? Muchísimas gracias por venir con nosotros. Ferni, Diego, pues gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues amigos, acompáñenos en una siguiente emisión del programa La neta de las drogas. Directamente ahí en la escuela no solamente se aprende a consumir drogas, también es el espacio de mayor socialización. Es en donde empezamos, sobre todo cuando entramos a la secundaria, a conocer a nuestros mejores amigos, ¿no? Es en el lugar en donde aprendemos también, ¿no?, lo que tiene que ver con nuestras primeras experiencias de relación de pareja. Es los lugares donde también empiezo a experimentar ciertos niveles de libertad. Y en ese sentido es precisamente uno de los momentos más importantes que vive un adolescente, cuando empieza precisamente a separarse de su casa, a dejar de ser el niño, ¿no?, o a dejar de ser la niña de la casa que todos sus papás todo lo tenían que resolver, a convertirse en una persona. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó
La neta de las drogas. El primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Ferni Revelo y Diego Rizzo. Hasta la próxima.